Fui honesta y le confesé que lo engañé. Su reacción fue echarme de la casa en plena noche. ¿Qué clase de hombre castiga la honestidad de esa manera? Escribo esto desde el coche, aparcada en una calle anónima, con el motor apagado y las luces de la ciudad desenfocadas por las lágrimas. A mi lado, en el asiento del copiloto, hay una bolsa de lona con un pijama, un cepillo de dientes y mi portátil. Es todo lo que me permitió coger. Hace 3 horas, estaba en mi cama, en mi hogar. Ahora, no tengo a dónde ir. Y mi crimen no fue mentir, ni ocultar. Mi crimen fue decir la verdad. Y he descubierto de la peor manera posible que hay hombres que prefieren una mentira bonita a una verdad fea. Para entender por qué su reacción fue tan brutalmente hipócrita, primero tienen que entender la base sobre la que se construyó nuestra relación. Y esa base tenía un nombre: honestidad radical. Conocí a Marcos hace 2 años. Los dos veníamos de relaciones anteriores que habían terminado por culpa de secretos y mentiras. Desde nuestra primera cita, establecimos que nuestro vínculo sería diferente. Íbamos a ser un libro abierto el uno para el otro. Prefiero una verdad que duela a una mentira que consuele, me dijo esa primera noche. Y esa frase se convirtió en nuestro mantra. Y lo cumplimos. Nuestra relación fue un ejercicio de transparencia total. Nos contábamos todo: inseguridades, miedos, errores del pasado. Creamos un espacio seguro donde no había juicios, solo entendimiento. Si a él le parecía atractiva otra mujer, me lo decía. Si yo sentía dudas sobre mi carrera, él era el primero en saberlo. Nuestra comunicación era impecable. Creíamos que éramos a prueba de balas, porque no había secretos que pudieran envenenarnos desde dentro. Construimos una vida juntos basada en esa confianza. Nos mudamos a un apartamento que se sentía como nuestro refugio contra el mundo exterior, un lugar donde las reglas de la honestidad aplicaban por encima de todo. Él es chef, un hombre apasionado y creativo. Yo trabajo en recursos humanos, un mundo de reglas y procedimientos. Éramos diferentes, pero nuestra devoción a la verdad nos unía. Él siempre fue mi mayor defensor de la honestidad. Odiaba los secretos. Odiaba la hipocresía. Siempre me decía: mientras nos digamos la verdad, podemos superar cualquier cosa. Y yo le creí. Creí en nuestro pacto. Creí que habíamos construido algo tan sólido que podría resistir incluso el terremoto más violento. Pero últimamente, la vida nos había puesto a prueba. Marcos estaba bajo una presión inmensa en el trabajo, intentando conseguir una estrella Michelin para su restaurante. Las jornadas de 16 horas se convirtieron en la norma. Llegaba a casa agotado, oliendo a cocina y a estrés, y se desconectaba del mundo. Nuestras conversaciones profundas se convirtieron en monosílabos. La conexión emocional se fue erosionando, no por falta de amor, sino por falta de energía. Empecé a sentirme increíblemente sola, a pesar de compartir la cama con él cada noche. Me sentía como una espectadora de su vida, no como su compañera. La soledad era una mala hierba que crecía en las grietas de nuestro pacto de honestidad. Y en ese terreno fértil de soledad y desconexión, cometí un error. Un error que, en mi mente, iba a ser salvado por la misma honestidad que nos había unido. No tenía ni idea de que él iba a usar nuestro pilar fundamental como el martillo para destrozarlo todo. Mi error no fue una trama compleja ni una aventura apasionada. Fue un momento de debilidad, una confluencia de soledad, un par de copas de vino y la atención de alguien en el momento equivocado. Fue en una cena de trabajo. Una de esas cenas corporativas aburridas a las que Marcos nunca habría ido. Yo estaba allí, sintiéndome como un pez fuera del agua, mientras mi jefe y mis compañeros hablaban de cifras y proyecciones. Al final de la noche, un pequeño grupo nos quedamos a tomar una última copa en el bar del restaurante. Entre ellos estaba Pablo, un compañero de otro departamento con el que apenas había cruzado 2 palabras. Él se sentó a mi lado y empezó a hacerme preguntas. No sobre el trabajo, sino sobre mí. Sobre mis hobbies, mis sueños. Me escuchó con una intensidad que me hizo sentir, por primera vez en meses, como el centro de atención de alguien. En mi estado de vulnerabilidad, esa atención se sintió como un oasis en el desierto. Una copa llevó a la otra. Y cuando el bar estaba cerrando, él se ofreció a acompañarme hasta la parada del taxi. Y allí, bajo la luz anaranjada de una farola, ocurrió. Me dijo que era demasiado vibrante para estar tan triste. Y me besó. Fue un beso breve, casi vacilante. Pero en el instante en que sucedió, la realidad me golpeó. Me aparté, confundida y avergonzada. No puedo, le dije. Y me metí en el primer taxi que pasó, dejándolo allí plantado. Durante todo el trayecto a casa, mi mente era un caos. La culpa era abrumadora. Había roto la única regla implícita de nuestra relación. Pero debajo de la culpa, había algo más, una resolución fría y clara. No iba a dejar que esto se convirtiera en un secreto. No iba a dejar que una mentira envenenara lo que teníamos.
El verdadero crimen, en mi mente, no era el beso. El verdadero crimen habría sido ocultárselo a Marcos. Habría sido una traición directa a nuestro pacto de honestidad radical. Tenía dos opciones: el camino cobarde del silencio, o el camino valiente y doloroso de la verdad. Y yo, la mujer que había construido su relación sobre la base de la transparencia, sabía que solo había una opción correcta. Contárselo no sería fácil. Sabía que le dolería. Pero creía, con todo mi ser, que nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Creía que él, el hombre que predicaba la verdad por encima de todo, apreciaría mi honestidad, aunque la verdad fuera fea. Mi confesión no sería una admisión de culpa para ser castigada, sería una prueba de mi compromiso con nuestro pacto. Sería la reafirmación de que, incluso después de un error, elegía la verdad. Elegía nuestro camino. Llegué a casa, con el corazón en un puño, pero con una extraña sensación de rectitud. No era la infiel que volvía a casa a hurtadillas. Era la compañera que volvía a casa para enfrentarse a un problema, juntos, con la única herramienta que habíamos jurado usar siempre, la verdad. Marcos estaba despierto cuando llegué, sentado en el sofá leyendo. La imagen de su tranquilidad doméstica contrastaba violentamente con el huracán que yo sentía por dentro. Me quité los zapatos, dejé el bolso y me senté en el sillón de enfrente. Necesitaba mirarlo a los ojos para esto. Marcos, tengo que decirte la verdad sobre algo que ha pasado esta noche, empecé, mi voz temblando ligeramente, pero firme. Él dejó el libro a un lado, su expresión cambiando a una de seria atención. Claro, dime. Le conté todo, sin filtros ni excusas. La cena, la soledad, el vino, el compañero de trabajo, el beso. Le enfaticé lo breve y sin importancia que fue, y cómo me aparté inmediatamente. Y terminé con la parte más importante, el núcleo de mi mensaje. Te lo cuento porque nuestro pacto es ser radicalmente honestos, dije, mi voz cargada de la sinceridad de mi convicción. Podría habértelo ocultado, y nunca lo habría sabido. Pero eso habría sido la verdadera traición. Mi error fue un beso estúpido, pero mi elección consciente es ser honesta contigo, porque confío en nosotros. Confío en que podemos superar esto porque nuestra base es la verdad. Terminé mi discurso y lo miré, esperando, no sé qué esperaba. Dolor, sí. Decepción, por supuesto. Pero también esperaba una especie de respeto a regañadientes por mi valentía. Esperaba que, tras el shock inicial, dijera algo como, gracias por tu honestidad. Esto duele, pero lo hablaremos. En cambio, su rostro pasó por una serie de emociones en cámara rápida, de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una furia oscura y helada que nunca le había visto. Se quedó en silencio durante un minuto que pareció estirarse hasta el infinito. Gracias por tu honestidad, repitió finalmente, mi frase convertida en un arma en su boca. ¿Eso es lo que esperas que diga? Espero que entiendas que elegí la verdad por nosotros, empecé a decir, pero me interrumpió. No, Ana, no elegiste la verdad por nosotros. Elegiste la verdad para aliviar tu propia y sucia conciencia, dijo, su voz subiendo de volumen. Viniste aquí, me arrojaste tu traición a la cara y la envolviste en un bonito lazo de honestidad radical, para sentirte mejor contigo misma. Se puso de pie, su cuerpo vibrando de rabia. No eres valiente, Ana. Eres egoísta. La opción valiente habría sido no besar a otro hombre en primer lugar. La opción valiente habría sido venir a mí y decirme que te sentías sola, antes de buscar consuelo en un extraño. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Estaba tergiversando todo, retorciendo nuestro pacto hasta hacerlo irreconocible. Eso no es justo. Nuestro acuerdo era contárnoslo todo. Nuestro acuerdo era una herramienta para construir confianza, no una licencia para destruirla y luego presumir de ello, gritó. No tienes ni idea de lo que has hecho. Has tomado la única cosa sagrada que teníamos, nuestra honestidad, y la has usado para confesarme que me has sido infiel. Es una burla. La situación se estaba descontrolando. Esto no era la conversación de adultos que yo había previsto. Cálmate, Marcos, estás siendo irracional. Oh, ahora soy irracional, se rió, una risa amarga. Perdóname por no darte una medalla por tu honestidad. Perdóname por sentirme como si me hubieran apuñalado y el asesino esperara a que le diera las gracias por usar un cuchillo limpio. Se detuvo, respirando con dificultad, y me miró con un desprecio que me heló la sangre. Y entonces, pronunció la sentencia. Coge tus cosas y vete. ¿Qué? Susurré, incrédula. ¿Ahora? Son las 2 de la mañana. No me importa. Has contaminado este espacio. Has contaminado nuestra verdad. No puedo tenerte aquí, dijo, su voz ahora peligrosamente tranquila. Me señaló la puerta. Coge lo que necesites para esta noche y lárgate. Ahora mismo. No había negociación. No había espacio para la razón.
El hombre que había construido un santuario a la verdad acababa de usar esa misma verdad para echarme a la calle en plena noche. Mi acto de valentía había sido castigado con el exilio. Y en ese momento, me di cuenta de que su devoción a la honestidad era una farsa. Solo le gustaba la verdad cuando era conveniente, cuando era fácil. Pero ante una verdad fea, una verdad que lo hería, se había revelado como un hipócrita y un tirano. La orden de Marcos fue tan brutal, tan definitiva, que no supe cómo reaccionar. Me quedé allí, paralizada, esperando que fuera una broma cruel, una hipérbole nacida de la rabia. No estás hablando en serio, Marcos. No puedes echarme a la calle en mitad de la noche, le dije, mi voz una mezcla de súplica e incredulidad. Mírame, respondió, y su mirada era dura como el granito. Estoy hablando completamente en serio. No voy a pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que tú. Esto ya no es tu casa. El pánico se apoderó de mí. Agarré una bolsa de lona, la que usaba para el gimnasio, y empecé a meter cosas al azar, mis manos temblando de forma incontrolable. Un pijama, un neceser, mi portátil. Él se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando cada uno de mis movimientos como un guardia de prisión. No había una pizca de compasión en su rostro. Solo una determinación fría y absoluta. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le pregunté, mi voz rota. Francamente, no es mi problema, dijo. Quizás deberías haber pensado en eso antes de decidir ser tan honesta. Esa última frase fue la que me rompió. La ironía era tan venenosa que me ahogaba. Estaba siendo castigada, no por el beso, sino por la confesión. Si hubiera sido una mentirosa, si hubiera guardado mi secreto, ahora mismo estaría durmiendo en mi cama, a su lado. Mi recompensa por seguir nuestro código sagrado era el exilio en la oscuridad. Cuando pasé junto a él para salir por la puerta, no pude evitar decirle una última cosa. Eres un hipócrita, Marcos. Has pasado 2 años predicando sobre la verdad, y en el momento en que te enfrentas a una verdad que no te gusta, te conviertes en esto. En un matón. Él no respondió. Simplemente abrió la puerta y se hizo a un lado, esperando a que me fuera. Salí al pasillo frío y oí la puerta cerrarse detrás de mí, el sonido del cerrojo girando fue como el de una puerta de celda. Me quedé allí, en la penumbra del rellano, durante 1 minuto entero, esperando que la puerta se volviera a abrir. Pero no lo hizo. Bajé las escaleras como un autómata y salí a la noche. La ciudad, que normalmente me parecía vibrante y llena de vida, ahora parecía hostil y amenazante. Me metí en mi coche, el único trozo de hogar que me quedaba, y me quedé allí, temblando. Llamar a mis amigas o a mi familia no era una opción. ¿Qué les iba a decir a las 3 de la mañana? ¿Me han echado de casa por ser honesta sobre una infidelidad? Sonaba a locura. Y sentada allí, en la oscuridad de mi coche, con mi vida entera reducida a una bolsa de lona, mi dolor se transformó en una claridad glacial. Marcos no era la víctima de mi error. Yo era la víctima de su fundamentalismo. Su honestidad radical no era un principio para construir una relación, era un garrote para castigar cualquier desviación de la perfección. No me echó por el beso. Me echó por la confesión. Me echó porque mi verdad fea había destrozado su bonita teoría de un amor perfecto y sin secretos. No pudo soportar que la realidad fuera más complicada que su ideal. Su reacción no fue la de un hombre con el corazón roto. Fue la de un tirano cuyo dogma había sido desafiado. Y su castigo no fue solo romper conmigo. Fue desterrarme, humillarme, dejarme literalmente a la intemperie. Y eso no era una reacción al dolor. Era un abuso de poder. Pasé esa primera noche en mi coche, durmiendo a ratos en un aparcamiento de supermercado abierto 24 horas, sintiéndome como la protagonista de una película de bajo presupuesto sobre el fracaso. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el orgullo por los suelos, llamé a mi mejor amiga y le conté una versión resumida y temblorosa de la historia. Su reacción fue una mezcla de horror y apoyo incondicional. «Está loco», fue lo primero que dijo. «Una cosa es romper contigo, pero, ¿echarte a la calle en plena noche? Eso es de psicópata». Su validación fue el primer salvavidas en mi océano de humillación. Me ofreció su sofá, que se convirtió en mi base de operaciones durante las siguientes semanas. La ruptura, por supuesto, se convirtió en la comidilla de nuestro círculo de amigos. Y aquí es donde la hipocresía de Marcos alcanzó su máxima expresión. Él controló la narrativa. A todo el mundo le contó la versión simple: Ana me fue infiel y rompimos. Omitió, convenientemente, la parte en la que él me había echado de casa como a un perro. Omitió que mi infidelidad salió a la luz por mi propia confesión. Así que me encontré luchando en 2 frentes. Por un lado, tenía que lidiar con el juicio de la gente por mi infidelidad. Por otro, cuando intentaba explicar la crueldad de su reacción, algunos me miraban con escepticismo. «¿Pero qué esperabas? Le rompiste el corazón.
Esperaba decencia. Esperaba la humanidad básica que le concedes a un ser humano, y más a uno con el que has compartido tu vida durante 2 años. La logística de separar nuestras vidas fue una pesadilla. Tuve que coordinar con él a través de mensajes de texto para recoger mis cosas. Insistió en que lo hiciera cuando él no estuviera en casa. La cobardía de no querer volver a verme la cara era asombrosa. Entrar en nuestro apartamento, ahora silencioso y hostil, y empaquetar mi vida en cajas, fue una de las experiencias más solitarias de mi vida. He tenido mucho tiempo para pensar, en este sofá que no es mío. Y he llegado a una conclusión que me da una paz extraña. Mi error fue un beso. Un acto que duró menos de 1 minuto. Fue estúpido, fue hiriente, y lo admito. Pero mi mayor virtud en esa relación, mi compromiso con la honestidad, fue lo que él usó como excusa para su mayor crueldad. Él no castigó mi infidelidad. Castigó mi honestidad. Me castigó por haberle presentado una verdad que él no pudo manejar, una verdad que rompía su frágil ideal de una relación perfecta. Prefirió destruir todo, y a mí en el proceso, antes que enfrentarse a la realidad de que las personas cometen errores. Así que, mientras el mundo me ve como la infiel, yo me veo a mí misma de otra manera. Soy la mártir de un pacto que solo una de las dos partes estaba dispuesta a cumplir hasta sus últimas y más dolorosas consecuencias. Yo fui honesta cuando era difícil. Él fue cruel cuando la honestidad se volvió inconveniente. Y no importa cuánta gente lo vea a él como la víctima. Yo sé la verdad. Yo sé que su crimen, el de castigar la verdad, fue infinitamente peor que el mío. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde la noche en que dormí en mi coche. 6 meses de reconstrucción lenta y dolorosa. Tengo mi propio apartamento ahora, un lugar pequeño que he llenado con mis cosas, un intento de reclamar mi propia identidad. Pero la sombra de lo que pasó, y sobre todo, de cómo terminó, sigue siendo larga. Pensé que con el tiempo, la gente vería la situación con más claridad. Estaba equivocada. Marcos ha llevado a cabo una campaña de relaciones públicas tan brillante que podría trabajar en mi agencia. Ha reescrito nuestra historia, y su nueva versión es una obra de arte de la manipulación. Según la nueva narrativa que cuenta a nuestros antiguos amigos en común, él no me echó de casa por ser honesta. Ahora dice que descubrió un patrón de comportamiento deshonesto y que mi confesión fue solo la punta del iceberg, una admisión parcial forzada porque sentía que lo iba a descubrir. Ha inventado una historia de mentiras y secretos que nunca existió, para justificar su reacción brutal. Y lo peor es que la gente se lo está comprando. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en una villana compleja que en un héroe que comete un acto de crueldad inexplicable. La prueba definitiva de su hipocresía llegó hace un mes. Me enteré de que ha empezado a salir con alguien nuevo. Una chica de su círculo de yoga, por supuesto. Y un amigo me contó, con la boca pequeña, que Marcos le ha estado contando a todo el mundo lo maravillosa que es su nueva relación porque está basada en una confianza y honestidad totales. Casi me ahogo cuando lo oí. Él, hablando de honestidad. Él, que castigó mi verdad con el exilio. Él, que ahora está mintiendo sobre nuestro pasado para quedar bien. Ha profanado la única palabra que era sagrada para nosotros. La ha vaciado de todo significado y ahora la usa como un eslogan publicitario para su nueva relación. Verlo rehacer su vida, no solo sin remordimientos, sino usando los mismos principios que destrozó para construir algo nuevo, me ha llenado de una rabia fría que no sabía que era capaz de sentir. Mi error fue un beso. El suyo fue un acto de crueldad en plena noche. Pero su crimen actual, el de reescribir nuestra historia para borrar su propia brutalidad, es casi peor. Me ha robado no solo mi hogar y mi pareja, sino también mi verdad. Y me ha dejado luchando contra un fantasma, una mentira que es mucho más conveniente para todos que la fea y complicada realidad.